el ejercicio. eh, Tipo ejemplo que tenemos para la diferencia. ¿Hay alguna pregunta? Si no, para pasar al siguiente tema. A ver, señorita Andino. Multiplicación de un escalar por un vector. El producto de un escalar k por un vector a es otro vector cuyo módulo es k, veces la longitud del vector a y cuya dirección y sentido coinciden con la de vector a. Si k es Mayor. menor que cero, El primero es mayor. ya, mayor que cero, es opuesto a la de vector a. Si k es menor que cero, si k es igual que cero, la longitud es igual a cero y el vector se convierte en nulo. Bien, allí entonces tenemos el ejemplo de cuántas veces sería este vector A. Sí, por ejemplo, si dice 5 por vector A, entonces quiere decir 5 veces el vector A. ¿Ya? Esto es básicamente un ejemplo como el que tenemos de cu- cuando ustedes tienen expresado en función de el módulo y el vector unitario, que es lo que hacen propiedad distributiva. ¿Ya? Eso es lo único que tienen que hacer acá. Por eso es que el producto de un escalar por un vector se obtiene multiplicando k por las componentes, ¿sí? Como pueden ver aquí, propiedad distributiva y k, KAXI y luego KAYJ, para aplicar la distributiva, ¿sí? Aquí igualmente las propiedades no se les va a ver porque son básicamente lo que se plantea en cualquier tipo de multiplicación. Lo que sí, porque por ahí me habían preguntado qué pasaría si es que le pongo primero el escalar y luego el vector. Daría lo mismo, pasaría algún problema. No, porque aquí la típica, el orden de los factores no altera el producto, ¿ya? Que es la propiedad conmutativa. Bien. Esto es lo que ustedes van a poner después del ejercicio de diferencia. Ya, solo hasta aquí, esta parte. Ya. Háganle captura o después van a la página 51 y copian de allí. Sí, sí, señorita Eskenazi. Licenciada, que puede regresar al ejercicio de diferencia de vectores para tomarle captura, por favor. Ya regreso, justamente cuando acabo esto y le voy a regresar ahí. Ya. ¿Qué iba a decir? Les iba a aclarar también esto del término escalar. No les había mencionado antes porque quería decirlo ya cuando estemos en física estos términos, pero de una vez para que ustedes ya se vayan familiarizando, la diferencia entre un escalar y un vector es que el escalar solo tiene módulo, el vectorial tiene módulo, dirección y sentido, las tres cosas. De forma más simple, el módulo es un número, ¿sí? Que viene a ser la hipotenusa, como les había indicado. El vector tiene módulo, dirección y sentido. El módulo dijimos que era un número. Dirección es el ángulo que se puede expresar en las coordenadas, porque con función seno o coseno se puede expresar en cualquiera de las otras coordenadas. Sí, y si no, el ángulo como tal. Y sentido quiere decir si es sentido positivo o sentido negativo. Ya, eso. En cambio, los escalares solo son un número. Por eso aquí dije, por ejemplo, 5. Puede ser 3, cualquier número. ¿Ya? Así funciona un escalar. Es solo un número. ¿Ya? A ver, vamos a ver la segunda parte de multiplicación y ahí le regreso al ejercicio, ¿ya?
A ver, señor Matango, vemos por favor ¿Cuál es lo que está ahí. Lea, por favor. el producto escalar? Sí, El producto escalar o el producto punto de los dos vectores es un escalar igual al producto de los módulos de los vectores dados por el coseno del menor ángulo que forma entre sí. seguimos, señorita Jumbo. El producto escalar se representa intercalando un punto entre los símbolos de los vectores, puesto que cos igual a 1 cos 90 grados, igual 0 y cos 180 grados, igual menos 1 se reduce de 1.5.5 que, ¿sigo? Sí, literal A nomás. A, el producto escalar de dos vectores paralelos es igual al producto de sus módulos, es positivo si van en el mismo sentido y negativo en caso contrario. Sí. Mismo sentido aquí le podemos representar por los unitarios que son ambos positivos y aquí el uno es positivo, el otro es negativo, ¿sí? Por eso dice sentido contrario. Hasta aquí esta parte háganle captura o igual ahí para que en la página 53 le vayan a copiar, ¿ya? Listo. Entonces aquí ustedes si ingresan en calculadora, coseno de 180 es -1, ¿sí? Si ingresan coseno de 0 es 1 positivo. Entonces por eso se deduce que cuando tengo dos vectores en esas dos direcciones entre A y B, solo va a ser la respuesta de los dos vectores, la multiplicación. A por B y A por B con -1, ¿ya? Si fuese perpendiculares, ya 90 o 270, y allí el coseno de 90 o 270 es cero, entonces allí no aplica, ¿sí? Entonces ahí no se puede obtener producto escalar. Entonces justamente el literal B me dice que producto escalar de dos vectores perpendiculares es cero. ¿Ya? Sí, entonces el producto escalar de los vectores unitarios rectangulares es I por I, igual a J por J igual a 1. Y cuando multiplique I por J y J por I es igual a 0. A ver, quiero que se entienda. I decíamos que era el eje X, ¿cierto? Y J el eje Y. Si decimos que I es el horizontal y el otro y también es horizontal, entonces ahí vamos a tener, o sea, 0 o 180, ¿sí? Porque estamos eje horizontal. X positivo sería 0, X negativo sería 180. Entonces, por eso es que me sale uno o -1, ¿ya? En cambio, si multiplico I por J, que vendría a ser 90 grados, tendría así, ese sería el perpendicular. Y entonces cuando tengo de esa forma, coseno 90 da C, ¿ya? Y si fuese de 270 daría lo mismo, coseno de 270 0. Por eso es que me queda así. Y entonces lo que me va a resultar de multiplicar esto es solo I por I y J por J. Estos de aquí no me interesan, ¿sí? Ya vamos a ver el ejercicio para que quede más claro. Literal C, me ayuda leyendo, por favor, Males. A ver, señorita Basantes, ¿Cuál, profe? literal C.
El producto escalar de un vector por sí mismo A es igual al cuadrado de su módulo. ¿Sí? Entonces, en función de esto, coseno de cero ya habíamos dicho que queda uno, entonces A por A cuadrado. ¿Sí? Ya. Y a ver, vamos, señorita cero, literal D. ¿Le leo? Dice Sí, que por le favor, respondo. literal D. El producto, el producto escalar de dos vectores en función de sus vectores base. Bueno, entonces aquí tenemos las componentes I, J del vector A y J del vector B. ¿Qué es lo que se va a hacer? Multiplicar la I del vector A por la I del vector B. Y aquí, bueno, intercalado, la I del vector A por la B del vector J, luego mm, la J del vector A por la I del vector B, J del vector A por J del vector B. O sea, simplemente propiedad distributiva. ¿Ya? ¿Qué ocurre? De acuerdo a lo que habíamos visto aquí, I por I y J por J me queda 1. Y si multiplico I por J o J por I, pues, da 0. Entonces, estos dos se eliminan. Entonces, solo me interesan los que se multiplican I por I y J por J. Los dos de aquí no me interesan. Cuando yo vaya a obtener el resultado de multiplicar dos escalares, solo voy a realizar I por I y J por J. ¿Ya? Esa va a ser la respuesta. Y hasta ahí nomás sería lo que van a poner. A ver, vuelvo a subirle para que le hagan captura. Ahí está ABC. Y aquí estaría el D. Bien, entonces todo esto es lo que van a poner después de multiplicación y hasta ahí sería la parte de teoría. ¿Sí? Pues ahora sí voy a regresar al ejercicio. A ver, señorita Eskenazi, para que le pueda hacer captura de este ejercicio. Y los que les falte hacer captura, si es que ya no tienen puestos los apuntes. Solo cosa antes de seguir, voy a... Bien, nosotros vamos a tener estos dos vectores, ¿sí? El vector A y el vector B. Vamos a multiplicar, eh, como les dije, el producto escalar, el producto de un escalar por un vector es simplemente propiedad distributiva, digamos 5 por, en este caso, por ejemplo, 5 por 8 40 5 por uno 5 y se acabó. ¿Sí? Por eso de ese caso no voy a
un ejemplo. Voy a hacer por el caso que ahorita estábamos viendo de producto escalar entre dos vectores, ¿sí? Que también se conoce como producto punto. Aquí sí importa la diferencia de escribir el punto para la multiplicación o la X para la multiplicación. Producto punto de producto escalar es eh, colocando ese punto para la multiplicación. Y cuando realizo producto vectorial, producto cruz, ahí sí tengo que poner la X. ¿Ya? Entonces, como cualquier operación de vectores, primero tengo que expresarle ambos vectores en el mismo sistema de coordenadas. En este caso, en función de sus vectores base. Ya, a ver. El A ya tendríamos. Ya les voy a preguntar cómo le haríamos para el vector B. A ver si... Señorita Rodríguez, ¿cómo procedo para calcular las coordenadas en función de sus vectores base a partir de esta información? Em, A ver, Dice, disculpa, ¿me puede repetir? ¿cómo obtenemos las coordenadas en función de sus vectores base así y j a partir de esta información del vector B? Sacando un ángulo polar. Exacto. Recordemos que en este caso, ya. Si decimos norte, este, ¿qué cuadrante estamos, señorita Rodríguez? Primero, Muy bien, estaríamos en primer. Si los 15 grados hace referencia a lo de acá, ¿qué operación tendría que hacer? Ver, señorita. mm, A ver, señorita Alejandra Rodríguez, ¿qué tendría que hacer? ¿Suma? A ver, si Ah, quiero no, esta información y tengo que esto vale 15, entonces, ¿qué información me sirve? 90, 180, 90. ya 90. ¿Qué hago con los 90? Se suma, no se resta. Se Exacto, resta, sí, perdón. resta, ¿sí? Entonces sería, ¿cómo sería la operación? 90 menos 15. Muy bien, 90 menos 15. Y con eso obtengo el ángulo polar. Sería 75. ¿Ya? Porque los 15 vale aquí, este tramo de aquí, y 90 vale todo esto. Hago los 90 menos estos 15 y me sobra lo de acá, que sería los 75. ¿Ya? Bien, una vez hecho eso, entonces, Coyahuaso, BX, ¿cómo quedaría? A ver, sería BX sería.
¿Le paso de una ya para cero o tenemos que dejarle como coordenada polar? Ya Claro, está. sí, sería de una para hacer, disculpe. A ver, déjame buscar. Sería BX, 12 kilómetros, coseno de 75 grados. Sí, esto Ya. sería. Y Remache me ayuda con Belle hasta mientras. Hasta que Coyahuaso encuentre la respuesta. Bueno, hasta eso, ¿dónde estaba? A ver, Remache. Belle es igual. Bellé de 12 kilómetros, seno de 15. ¿Qué Ah, ángulo? no, de 75. Exacto, sí. Y ahí entonces me ayuda con la respuesta. A ver, Coyahuaso, Disculpe, profesor, ¿y qué puedo hacer si es que no tengo la calculadora aquí al lado? Se me ha quedado abajo. computador. No, la calculadora. Por eso Le buscan. Ah, el ya le busco. computador tiene calculador. A ver, Remache ya le tiene el de Belle. O sea, a mí me salió 3 raíz de 6 más 3 raíz de 2 en Utilice la calculadora. O sea, este símbolo de aquí. Solo ah, que lo cambie. 11,5. 11,5 o 5. 59. 59 ya. ¿Le hago del BX también? Sí, por favor. Mm, no sé sería 3,10. Menos, sí, 3,10. Sí. Como estamos primer cuadrante, ambos son positivos. Ya. Muchas gracias. A ver, entonces, aquí tendríamos que el vector B tendría esas coordenadas. Sí, 3,10 y 11,59. Bien, cuando yo voy a realizar producto escalar, yo le voy a plantear de la siguiente forma. Sí, espera, le subo esto. Voy a poner A, vector A, producto punto. Así que tengo que poner el punto y B, ¿ya? Aquí da lo mismo si pongo B por A o A por B. No va a alterar nada. Entonces, si yo hago esa multiplicación, escribo el vector A, luego pongo punto, la multiplicación y las coordenadas del vector B, ¿sí? ¿Ya? Ese es el proceso. Acabé de indicar en la parte de la teoría que se multiplica I con I y J con J. No se va a hacer totalmente la propiedad distributiva, por lo que les había aclarado de que em, aquí justamente, ¿verdad? Tengo que esta es la J y esta es la I, ¿sí? Si yo multiplico entre los dos me salen los 90 grados, que coseno 90 es cero. Si ocupo, justamente en este caso estamos primer cuadrante, entonces eso sería cero. Coseno 90, cero. Y si es J por I da lo mismo, daría cero. En cambio, si multiplico I por I, sería coseno de cero, y entonces ahí sí me da uno, entonces sí me da un valor que me interesa. Por eso solo voy a multiplicar I por I y J por J. A ver, Romero. Bien, lo que estábamos viendo ayer, que lo dije solo así, mm, de- hablando nomás, no les escribí, era lo del vector D, que el módulo como
Si involucra también para las coordenadas polares, ya le tengo, entonces no tengo que hacer nada. Y para pasar de geográficas a polares, 28 grados, como estaba ubicado aquí, entonces tenía que operarle con los 270. Entonces por eso 270 menos estos 28 obtenía el completo del ángulo polar. Y eso fue lo que hice. 270 menos 28, 232. Y con eso ya tengo mis coordenadas polares. Eso es lo que les decía el día de ayer. Bien, entonces, ahora vamos a ver este otro ejercicio. Expresar en función de sus módulos y vectores unitarios los siguientes vectores. Sí. Bien, vamos, señorita Bolaños. En el primer caso, el vector A, ¿qué tipo de coordenadas tenemos? Señorita Bolaños, por favor active el audio, señorita Bolaños. Anteriormente creo que ya les dije que voy a registrar quienes no participan en clase. Para este tipo de cosas también necesitan justificación si es que así lo, si así fuese necesario. Si no cuenta como no participación en clase. Vamos, señorita Espinosa. ¿Qué tipo de coordenadas tenemos en el vector A? Ordenada geográfica. Este sería el vector A. A ver, coordenada rectangular y polar. A ver, son diferentes. Rectangular es un tipo de coordenadas y polares son otro tipo de coordenadas. ¿Cuál sería de las dos? Polar. Polar, sí, porque tiene el ángulo polar, sí. El ángulo completo es el ángulo polar. Recuerden, las coordenadas polares son módulo y ángulo polar. Entonces, en función de esto, señorita Basantes, si yo quiero en función de sus módulos y vectores unitarios, módulo ya tengo. Entonces tengo que encontrar el vector unitario. ¿Cuál es la fórmula para encontrar el vector unitario? Mm, El teorema de Pitágoras. No. ¿Qué tengo que dividir para obtener vector unitario? A ver, Salas, ¿qué tengo que dividir para obtener el vector unitario? El vector dividido al módulo. Exacto, ¿sí? Así se obtiene el vector unitario.
Entonces sería unitario de A es igual a la fracción de el vector dividido para su módulo. Habíamos dicho que el módulo ya tenemos que son los 44, entonces nos falta el vector, ¿sí? Entonces vamos a encontrar el vector. ¿Cómo se encuentra el vector, señorita Rodríguez? A partir de estas coordenadas. AX sería, ¿cómo? 44. A 44, ¿qué más? Cuarenta 44 metros. 44 años. Por 44 metros por coseno o por seno, si estamos hablando de X. Coseno. El coseno de, 340. ya. Esto me daría, hasta eso me ayuda con el AY, señorita Eskenazi. A ver, señorita Rodríguez, ¿cuánto queda de respuesta? Me salió 41.34. Bien, ahora vamos con señorita Eskenazi. AY, ¿cómo sería? El 44 por el seno Ya, y, seno de, y seno de, seno de, de del 200 el 340. ya 340. Y esto en calculadora me queda. A mí me salió de eso, me salió menos 15.04. Listo. Gracias. Entonces, nuestro vector A en las coordenadas en función de sus vectores base quedaría expresado como 41, 34 y menos 1564J. Menos 1504J. Esto es metros, ¿sí? Entonces, yo ya conozco mis coordenadas del vector y yo ya conozco mi módulo, por lo tanto ya puedo ocupar esta fórmula, ¿sí? Recuerden que para esta fórmula tiene que
están el vector en sus componentes, ¿sí? X, Y o Y, J. No me sirve el otro tipo de coordenadas, sino en componentes X, Y o Y, J. Por eso es que le pasé a esto. Entonces, yo voy a proceder a reemplazar. En lugar del vector, pongo lo que involucra dicho vector. Y de módulo tengo que vale 44 metros, de acuerdo a mis datos. ¿Sí? Entonces, como había dicho en su momento, voy a proceder a distribuir el denominador. ¿Sí? Primero que nada, simplifico metros con metros. Y entonces con eso distribuyo el denominador. Y me quedaría de esta forma ya distribuido. ¿Sí? Y simplificado los metros. A ver, señorita Rodríguez, Eliana, me ayuda por favor con estas divisiones. Ya. ¿En qué le hice? Estas dos de aquí. No, ok. ¿Se divide? Sí, Ya, pero la respuesta es con 3 decimales. vale. Le hagan a calculador. Sí, 0, Mm, 0,9, 0,939. ya. Y J, La J. 0, 0,341. listo. Ya. Entonces ya tengo el vector unitario. Si yo quiero expresarle, como me pide aquí, en función de su módulo y vector unitario, yo voy a realizar lo siguiente. Este vector va a estar expresado de esta manera. El módulo aquí es 44 metros y el vector unitario es lo que acabo de obtener aquí. ¿Sí? Recuerden, para pasar de este modo a coordenadas en función de sus vectores base, solo aplico propiedad distributiva. ¿Sí? Bien, Romero. Dicen, ¿de dónde sale el 15? El 15,04. Al momento de hacer la conversión del componente a y, multiplico 44 por seno del ángulo. Ahí eso me sale. Sí, Ya, gracias. bien. Esto sería para el vector A. Vamos con el vector B. En el vector B, señor Cortés, ¿qué tipo de coordenadas tenemos? Coordenada polar. Acabamos de ver que el de aquí, el vector A, era coordenada polar. Entonces el vector B no puede ser polar. ¿Qué será? Geográfica. Exacto, sí.
Cuando ustedes vean norte, sur, este, oeste, esa es coordenada geográfica. Entonces, ¿qué tengo que proceder a realizar ahorita para obtener después las coordenadas en función de sus vectores base? Esta coordenada geográfica le tendría que pasar a este, este arrumbo que se llama. Tendría que utilizarle para obtener ¿qué primero? Señor Hunda, ¿qué tendría que obtener primero para poder realizar la transformación? Ya lo hice. A ver, ¿qué tengo que realizar para obtener el rumbo? Este es el rumbo. ¿Qué tendría que hacer para empezar a hacer mis transformaciones a estas coordenadas? Antes de realizar esta transformación, ¿qué necesito? ¿Qué ángulo? Este, ¿cuál es? Espérame. Para facilitar el ejercicio tengo que pasarle, puedo utilizar el ángulo del rumbo o le paso otro ángulo. Ya lo veo. Sí, sí puedo utilizar rumbo, pero... No, sí, sí puedo utilizar rumbo, Liz. Bueno, entonces, en vista que quiere irse por ese lado, entonces vamos a analizar el gráfico. Vamos a mandarle esto. Bien. Como nos dice sur oeste, estaríamos ubicados en este cuadrante, ¿sí? Sur oeste. Entonces este vector no me sirve. Vector no sirve y está. Ya. Entonces, si nos dice 14 grados, estaríamos aquí, ¿sí? Por lo tanto, nuestro triángulo rectángulo estaría de esta manera, ¿sí? Entonces, yo quiero encontrar este ángulo. Este es bueno, ese es el ángulo que estoy ocupando, que son los 14 grados. Entonces voy a analizar este triángulo, ¿sí? Muy bien, entonces, sabemos que lo que va a ir vertical es Y, lo que va a ir horizontal es X. Muy bien, entonces, Hunda, vamos, de acuerdo a este análisis, ah, ya tocó poner de la otra forma porque sea más claro. Seno del ángulo de los 14, ¿a qué sería igual? Ya, pongámosle con esto. Seno de 14, ¿a qué sería igual, Hunda? De acuerdo a mi triángulo rectángulo. O sea, le hago el signo de 14, dice, en la calculadora. No, no, no. Entonces, ¿Qué es seno? Cateto, es cateto.
opuesto sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. Ya. Si este es el ángulo, el cateto opuesto viene a ser el de aquí, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es ese? ¿X o Y? Este es Si es el horizontal es X. X. Entonces sería BX sobre el valor que obteníamos en este caso, ¿sí? Que creo que era 22. Ya le voy a revisar. 25. Ya. Sobre 25. Por lo tanto, despejando, aquí me quedaría que BX es igual 25 por seno de 14. ¿Sí? Así es el análisis utilizando directamente el ángulo geográfico, ¿sí? El de rumbo. ¿Sí? Por eso es que yo les decía, le sale más recomendable pasarle primero al ángulo polar, pero aquí le estamos haciendo nomás con esto, ¿sí? Bien. Entonces, una vez indicado esto, ahora sí vamos a ponerle con esa forma. Entonces sería BX, de acuerdo a lo que acabo de indicar aquí, ahora sería 25 seno para X, ¿sí? Porque estoy ocupando ángulo del rumbo que es el geográfico, ¿sí? Entonces aquí es en función del análisis de la gráfica. Aquí sería de 14 grados para la I. Y realizando el mismo análisis, si seno me permitió obtener el del BX, ahora el coseno me va a obtener el BY, ¿sí? Entonces por eso aquí ya solo pondría BY 25 kilómetros coseno de 14 para la J, ¿sí? ¿Me ayuda con esos cálculos, por favor, Carrera? ¿Cuánto sale I? En el seno sale 6,04. Y J, J sale 24,25. 24,25, ¿sí? Entonces, ustedes, la diferencia al ocupar este ángulo es que ustedes, cuando expresen el vector, ¿sí? Ustedes tienen que agregarle los signos de acuerdo al cuadrante en el que están, ¿sí? Entonces, como estamos en el tercer cuadrante, los signos son X negativo, Y negativo, ¿sí? Entonces, estos dos van a ser negativos, por lo tanto sería menos 6,04 y menos 24,25 J, ¿sí? Si pueden realizar este análisis con el gráfico sin ningún inconveniente, pueden pasarle directo desde la geográfica. Si no, mándenle de la geográfica a obtener el ángulo polar y trabajamos siempre con X para coseno, Y para seno. ¿Sí? ¿Sí, Coyahuaso? Disculpe, profesor, dos preguntas. Arriba la AX le puso con coseno y acá abajo la BX le puso con seno. ¿Por qué? Sí, eso es lo que estaba explicando ahorita. A ver.
Estoy utilizando el ángulo del rumbo, que es correspondiente a la geográfica acá abajo. Sí, por eso es que yo había preguntado. Primero, cuando tengo en geográfica, lo recomendable es pasarle al ángulo polar. Cuando le paso ángulo polar, allí siempre es X coseno y Y seno, cuando ocupo ángulo polar. Cuando Mm, si decido ocupar el ángulo que me da del geográfico, yo tengo que hacer mi gráfico, ¿sí? Y de acuerdo a mi gráfico, tenemos que este triángulo, ¿sí? Y Sí, de acuerdo a este triángulo, aquí está el ángulo y por eso el seno me indica X, que es lo que estaba haciendo aquí, este análisis. ya, gracias. De ahí la otra pregunta, o ya quedó contestada ahí mismo también. Sí, listo. Por eso es lo que yo les digo, es recomendable para evitar confusiones como la que acaba de ocurrir ahorita, que ustedes siempre manden al ángulo polar, ¿sí? Porque así vamos a trabajar directamente X coseno, Y seno, ¿sí? Si no, toca analizar el gráfico con el gráfico así como hice ahorita, ¿sí? Muy bien. A partir de eso, ya ahorita puedo hacer el unitario. Entonces, ¿me va a ayudar con el unitario, por favor? Vamos con Coveo. Quería de numerador. ahí iría menos 6,04 Ya, ¿qué más? menos 24,25. Ya, y de denominador. De denominador. 25 kilómetros. Sí. Distribuyendo. Esto me quedaría. A ver, señorita Révalo. Distribuyendo, ¿cómo quedaría? El primero, ¿cómo quedaría? Menos, Menos 6,04 y ya dividido para. 25 kilos. Ya, hagamos eso en la calculadora, por favor. Mientras tanto, recalde el otro, ¿cómo queda? Daría menos 24,25 Dividido para. para 25. Acá es una calculadora. Ya, señorita Révalo, ya metí la respuesta. Menos 151 sobre 625. A ver, 6,04 dividido para 25. Sería 256.
Y recalde de la J, Menos 0,97. 3 decimales, Menos 0,97. con 3 decimales, ¿cuánto es? Después del 7 hay algo más, o es 6 algo más. Es 0,97 me sale. Entonces 970. Ya. Entonces esto expresado en función del vector unitario y vectores bases sería, aquí le pongo esto, y aquí sería 25 kilómetros. ¿Sí? Bien. A partir de aquí acaban de ver de que se puede trabajar directamente con el ángulo polar y directamente con el ángulo rumbo de la coordenada geográfica, ¿sí? Sin embargo, como recomendación yo les indico de que siempre manden al ángulo polar para poder realizar directamente con coseno y con seno. ¿Qué hubiese tenido que hacer ustedes para ocupar ese ángulo? Ustedes tenían aquí 14, ¿sí? Para obtener este ángulo, como el completo hasta acá es 270, tenían que haber restado 270 menos estos 14 y allí obtenían el ángulo de aquí, ¿sí? Que hubiese salido 256, ¿sí? Con esos 256, ahí sí podía ocupar 25 coseno de 256 y me daba menos 24,25. Y 25 seno de 256 y ahí me daba menos 6,04. Y ahí ya daba directo con los signos. Sí, por eso es que les recomiendo manden a los ángulos polares. ¿Sí? Bien, vamos con